La ley del karma. Esta relación de causa y efecto entre los actos del pasado y el transcurso del destino actual se llama en general el karma. El karma es la ley del equilibrio que se encarga de confrontar al hombre una y otra vez con el mismo tipo de problema, hasta que haya redimido el problema con su acción y se haya subordinado a la ley. De esta manera cada acto y hasta cada pensamiento se tornan inmortales e imborrables. Todos los actos y todos los pensamientos esperan ser compensados por un movimiento en la dirección opuesta. La ley del karma exige que el hombre asuma total responsabilidad por su destino, un paso que el hombre de nuestro tiempo no quiere dar. Es muy comprensible el rechazo de gran cantidad de personas hacia la enseñanza de la reencarnación, ya que con mucho esmero y trabajo se han fabricado teorías al parecer perfectas que liberan al hombre de su responsabilidad para consigo mismo y proyectan las culpas hacia la sociedad, los virus o las malas casualidades. Es comprensible que se espanten ante la mera idea de desenmascarar esas teorías, refinadas de la astucia humana como estafa frente a sí mismo, dejando que se derrumben y que el individuo vuelva a buscar lisa y llanamente la culpa en su propio ser. En teoría, todos estos modelos de pensamiento funcionan muy bien. El fracaso práctico se esconde detrás de la fe positivada en el progreso. Pero cuando el hombre comienza a ser honesto consigo mismo, asumiendo la forma más difícil de la honestidad, tiene que reconocer que sólo entonces puede descubrir el sentido de la vida, cuando carga con la responsabilidad plena por todo lo que le pase y por todo lo que está viviendo. Responsabilidad y significación no se dejan separar, ambas se condicionan mutuamente. La mayoría de los hombres de nuestro tiempo están enfermos por la falta de sentido de la vida, porque tratan de deshacerse de la responsabilidad. Quien busca el sentido primero encontrará la culpa. Si acepta la culpa se le revelará el sentido. El cambio constante entre la vida corpórea y la muerte es la ampliación del ritmo día y noche. Cuando nos despertamos cada mañana para empezar un nuevo día, tenemos ante nosotros este nuevo día, totalmente virginal, y en nosotros está cómo aprovecharlo y darle forma. Así decidimos qué experimentaremos en el transcurso del día. Así decidimos, pero, por otro lado, ese día será determinado forzosamente por todo lo que hemos hecho y vivido en los días anteriores. Si alguien se ha peleado recientemente con todo el mundo de su entorno o ha contraído grandes deudas, si fue negligente en el cuidado de su cuerpo o en el cuidado de su alma, todo esto influirá sin duda en este nuevo día, por más que él mismo contenga en sí todas las posibilidades. Esta simultaneidad difícil de comprobar de las influencias y los efectos del pasado y de las nuevas posibilidades aún no usadas de cada nuevo día se puede transponer de manera análoga a cada vida nueva. Por supuesto, cada vida nueva es una nueva oportunidad. Presenta la plenitud de todas las posibilidades. Sin embargo, no es más que la consecuencia de la cadena de encarnaciones anteriores. Es un espejo de todos los problemas, fallas y conocimientos ocurridos hasta ese momento, de la misma manera que al empezar un nuevo día, un hombre no puede hacer desaparecer sus actos, pensamientos y obras, tampoco puede borrar el pasado en una encarnación, sino que tiene que seguir hilando ese mismo hilo que estaba produciendo hasta ese momento. Muchas veces se oye la objeción de que sería bastante tonto y poco práctico olvidar siempre todo el saber que se ha acumulado a través de muchas encarnaciones y volver a empezar cada vez desde cero. Otros argumentan de manera opuesta, dicen que seguramente tiene su razón de ser no poder recordar las encarnaciones anteriores y de ahí deducen una prohibición de tornar consciente el saber sobre el pasado. Pero no es cierto que se olvide el saber de las encarnaciones anteriores y que siempre se empieza de nuevo. Sucede lo contrario. El hombre arranca en cada encarnación en su nivel evolutivo alcanzando hasta entonces. Generalmente se confunde al conocimiento concreto con la madurez que resulta del saber y saber hacer.
Esto se podría comparar con las muchas cosas concretas aprendidas en el colegio, que hoy ya no sabemos, pero la ocupación con estas cosas concretas y el propio proceso de aprender nos han educado, efecto que sigue existiendo aun cuando se pierda lo concreto. El efecto de aprender consiste en la ampliación de la conciencia, siendo de poca importancia el objeto mismo que estudiamos. Un juego de lectura sirve para aprender a leer. Una vez alcanzado ese fin ya no tiene valor para nosotros. Todo lo que hemos aprendido en la cadena de nuestras encarnaciones se refleja en la madurez y en el nivel de conciencia con el que hemos nacido ahora. Es justamente esto lo que produce las diferencias de inteligencia, madurez, capacidad, etc. La psicología sigue discutiendo el tema de si la inteligencia se hereda o se aprende. La respuesta es ni lo uno ni lo otro. El alma trae consigo un cierto nivel de evolución, que nada tiene que ver con la herencia ni tampoco es una cuestión de las muy citadas influencias del medio ambiente. Los hombres no son todos iguales tampoco en nuestros tiempos en que las voces que piden la nivelación son cada vez más fuertes. La igualación nada tiene que ver con la justicia. La manera de pensar jerárquica nada tiene que ver con la dictadura. Si en esta nuestra comparación las distintas encarnaciones corresponden a distintos grados de una escuela, entonces las distintas personas pertenecen a clases de aprendizaje distintas. A nadie se le ocurriría exigir a un niño de tercer curso que ejecute cálculos integrales. Cada uno tiene sus deberes y sus problemas según el escalón donde se encuentra en ese momento. No hay problemas objetivos y por eso nunca podrá haber soluciones válidas para todos. Los cálculos de fracciones le parecen pero muy difíciles al niño de primer curso. Para el de segundo año son un juego. Ambos enfoques son subjetivamente acertados, pero en nada conciernen al cálculo de fracciones. Lo mismo pasa con todos los problemas humanos. Fácilmente se olvidan los diferentes niveles de conciencia de los hombres cuando se trata de que un cierto problema es accesible para todos y cuando se pretende obtener soluciones obligatorias para todos. Aquí está la raíz de todo trabajo misional. Todo trabajo misional es un error porque no tiene en cuenta los distintos niveles de los individuos, porque proyecta su escalón de evolución propia sobre todos los demás. Por eso el esoterismo nunca desarrolla una labor misional porque sabe de los distintos niveles de evolución del hombre. Lo esotérico siempre es solo una oferta para aquellos que han descubierto su afinidad por sí mismos. Imponerle verdades a una persona que aún se resiste es una intrusión injustificable. La diferenciación entre los individuos humanos es el resultado de la experiencia hecha en encarnaciones anteriores. El hombre no olvida nada de lo que es esencial. Lo que se olvida es el marco concreto que no tiene importancia. Esto también es válido para ciertas capacidades y habilidades. Las capacidades de vidas anteriores se traen a la actual encarnación como talentos, si tienen sentido y son útiles para cumplir con el deber actual. Las capacidades que no tienen nada que ver con el deber actual de esta vida se olvidan, por así decir, y esto está bien porque lo único que harían sería distraer al individuo de su actual plan de aprendizaje. Esta es la razón por la cual advertimos no usar la técnica de la terapia de reencarnación para integrar en la conciencia talentos anteriores. Por desgracia, ya hay algunos experimentadores que alaban esta técnica como algo especialmente útil y significativo y hasta la llamada terapia, un gran peligro. Por más que desde el punto de vista experimental es esta una de las demostraciones más impresionantes de la reencarnación. Si se traen a esta vida talentos anteriores a través de una intromisión externa, a pesar de que esta capacidad no se hubiera demostrado por sí misma como un talento, se distrae eventualmente a la persona de su verdadero camino. Nuestra manera de pensar centrada en la utilidad da demasiado valor a las cosas en sí, olvidando que no son más que medios auxiliares. Hacer música o pintar no tiene ningún valor en sí, sino únicamente en relación a la persona que lo hace. Hacer música puede ser una fuente de profunda experiencia, pero una vez integrada a la conciencia, esa fuente ya no se necesita más.
Si alguien fue un músico genial hace 500 años, no por eso la música tiene que desempeñar necesariamente un rol en esta vida, porque si el alma ha aprendido todo lo posible a través del contacto con la música, ésta ya no tiene mayor valor para ella. Ahora se tornan importantes nuevas áreas. Si se incorpora esa vieja capacidad de la música, puede que se produzca una equivocación en el tiempo, que entorpece el camino del aprendizaje actual. Por el contrario, los niños prodigios son un ejemplo que habla por sí solo en pro de los casos en que no se ha podido terminar una cierta temática y se quiere llegar a la culminación de una larga evolución. Es mejor, por tanto, tener confianza en el destino y trabajar con los talentos que nos han sido dados. No conviene codiciar siempre lo que justamente no se tiene. Nada se pierde en este universo. Esto no es solamente válido para la física, sino también para el camino de maduración de un alma. El olvido de las anteriores encarnaciones no es un descuido tonto de la naturaleza, sino que tiene su sentido en que libera la conciencia de un lastre y facilita la capacidad de captación en el aquí y ahora. El camino esotérico de ampliación de la conciencia no es un camino natural, sino un producto artificial de la evolución y del conocimiento humano. El alquimista en su laboratorio también produce cosas artificiales que en esa forma no se encuentran en la naturaleza. El yogui adopta posiciones con su cuerpo que ningún ser viviente ejecutaría nunca en forma natural. Los ejemplos podrían seguir más y más, pero lo único que se proponen es demostrar que si bien el camino de iniciación esotérica se orienta en las leyes de la naturaleza, empero llega a ser un arte al unirse con la capacidad del conocimiento humano. Es por esto que las obras de tal arte son artificiales y no naturales. Justamente en tales procesos de evolución, artificialmente creados, reside el deber de ser hombre, de redimirse a sí mismo y al cosmos. El mirar de manera consciente las cadenas de encarnaciones ha sido desde siempre un paso en el camino de la evolución esotérica, que a veces llega por sí solo o se crea mediante técnicas adecuadas. Como la casualidad no existe, podemos estar seguros de que nunca jamás una persona se encontrará en la situación de conocer sus encarnaciones si el tiempo no estuviese maduro para ello. Existe el fenómeno de que personas sensitivas pueden ver de manera clarividente las encarnaciones de otros. Este proceso se llama generalmente leer en la crónica de la Akasha. Esta crónica se puede comparar con un banco de datos en el cual, independientemente del tiempo, se almacenan acontecimientos del pasado, del presente y del futuro. Las personas que tienen o desarrollan la capacidad de obtener con su propia conciencia informaciones de esta crónica de la Akasha pueden ver las encarnaciones de otras personas. Como generalmente es difícil o imposible controlar tales afirmaciones, no se debería creer en forma absoluta y sin reservas todas las profecías clarividentes respecto a las encarnaciones. La utilidad de conocer las encarnaciones por medio de la clarividencia es bastante limitada para la persona a quien solamente se le informa sobre ellas. De esta manera se trata de una mera información. La persona no tiene acceso al pasado y le falta, por así decir, la percepción de la identidad. Solo se torna significante leer la crónica Akasha en relación con una terapia cuando de esta manera se vuelven palpables las informaciones para el paciente que por alguna dificultad él mismo no puede alcanzar, debilidad, dificultades del habla, etc. De todos modos, habría que tener muy en cuenta que nunca debe ser pura curiosidad lo que impulsa a querer experimentar sus encarnaciones pasadas. La curiosidad es la enfermedad de nuestro tiempo. Es siempre signo de inmadurez y es el medio más seguro para impedir la verdadera iniciación. Es mucho más grande de lo que generalmente se supone el número de personas, y sobre todo de niños que tienen por sí mismos algunos recuerdos de encarnaciones pasadas. Por cierto, en nuestra cultura no se reconocen generalmente recuerdos de esta naturaleza, o se callan y reprimen temerosamente como signos amenazantes de una enfermedad psíquica. Lo mismo pasa con los niños
especialmente los primeros 6 años, tienen aún muy buen acceso al pasado. Los padres generalmente les prohíben hablar de ello por miedo y por ignorancia, cosa que lleva a una represión de todo el complejo. Al cumplir 6 años, estas impresiones del pasado generalmente desaparecen por sí solas. Muy distinta es la historia en las culturas en que la reencarnación es un componente natural de la visión del mundo. Allí es, por cierto, tan natural que los niños tengan esos recuerdos de encarnaciones pasadas que ni siquiera llegan a presentarse en público como fenómenos. Hay un cierto número de síntomas psicóticos que también pertenecen a esos recuerdos de encarnaciones anteriores que irrumpen en la conciencia de manera espontánea. Cualquier situación externa, paisajes o personas, pueden volver a estimular a una persona hasta tal punto que de pronto irrumpen trozos de vidas anteriores en la conciencia y le resulta difícil al sujeto separarlas de su vida actual. Así se explican un cierto número de alucinaciones y alienaciones psicóticas. Pero no son solamente los síntomas psicóticos lo que se tornan más comprensibles ante el telón de fondo de la reencarnación. Más bien se puede decir que cualquier síntoma de enfermedad, no importa que sea psíquica o física, tiene su causa en encarnaciones anteriores. Aquí hay que usar el concepto causa con prudencia, porque en última instancia no le resulta posible al hombre encontrar la causa real de una cierta enfermedad, si no quiere terminar en el acontecimiento metafísico del pecado original. Desgraciadamente se abusa del concepto causa, se usa demasiado y de manera por consiguiente incorrecta. Si nosotros también hablamos aquí de causa, nos referimos con ello al comienzo de una fase que todavía podemos abarcar, cuya unidad interna está caracterizada por un tema en común. Y también tenemos plena conciencia de que esta causa tiene a su vez determinantes anteriores y así ad infinitum. Sostenemos, por tanto, que jamás podrá haber un síntoma de enfermedad, ni psíquico ni somático, cuya causa inmediata se pueda encontrar también en esta vida. Semejante aserción debe sonar provocativa para muchos, después de haberse tomado tanto trabajo y acostumbrarse a buscar y encontrar la causa para todo en la temprana infancia. Todos los problemas que se presentan en esta vida son producto de la propia experiencia de aprendizaje hasta este momento. Y ese camino de aprendizaje, visto en retrospección, no termina en el nacimiento ni en la concepción, sino que incluye la totalidad de las encarnaciones. Esta conexión quizás se aclarará si volvemos otra vez a la analogía de que una vida es igual a un día. Si hay un problema en cierto día, sería ingenuo querer encontrar la causa del problema en el mismo día, porque la persona en cuestión no pudo empezar ese día como algo sin historia, sino que ha traído a ese nuevo día, a pesar de la fase intermedia del sueño, su evolución completa como una hipoteca. De la misma manera, el hombre tampoco empieza su vida terrenal sin ninguna condición previa. En sus muchas encarnaciones previas se ha ganado su karma, su programa de aprendizaje muy especialmente necesario para él, el plan que ya trae consigo a esta encarnación en el momento de la concepción. Si una persona fracasa en algún problema especial de ese plan, o si no puede comprender su significación, la observación consciente de la totalidad del camino que lo trajo hasta ese punto le podrá proporcionar la comprensión necesaria y entonces sí podrá redimir ese problema. Estas consideraciones pueden aclarar el concepto que ha llevado a la creación de la forma actual de una psicoterapia, a la que se le da el nombre de terapia de reencarnación. Fue desarrollada y aplicada desde 1975, y no es una nueva técnica en el bosque, cada vez más grande de los métodos psicoterapéuticos, sino que es deliberadamente un polo opuesto a todos los métodos y teorías conocidas hasta ahora. No es un psicoanálisis extendido hasta vidas anteriores, no es un tratamiento terapéutico primario, cuya meta sería la descarga de traumas anteriores, no es una forma especial de hipnoterapia.
es más bien el intento de abandonar los conceptos insostenibles de la psicología oficial y desarrollar de manera consecuente una terapia a partir del saber de la cosmovisión esotérica y de su imagen del hombre. Por eso, la enfermedad y el sufrimiento no son molestias desagradables en la vida del hombre, y evitarlos no debería ser la meta máxima, pues solo son las etapas previas a la liberación que tienen que ser vividas y sufridas para poder encontrar la luz en la profundidad. Así como el aspecto impersonal de la enfermedad es la culpa original, así llamamos al aspecto personal el karma. Al vivir de manera consciente, deberíamos tratar de redimir cada vez más karma y pagarlo sin introducir a la vez más karma nuevo. El aspecto personal y el impersonal de la culpa es que forma ese punto de transición en que la enfermedad se transforma en curación. Por eso, solo cuando el hombre está dispuesto a cargar con la responsabilidad total por todo lo que vivencia y le sucede, descubre el sentido de la vida. La enfermedad de nuestro tiempo es la falta de sentido, que desarraigó al hombre del cosmos. La falta de sentido es el precio que la humanidad ha tenido que pagar por el intento de deshacerse de la responsabilidad. Los signos del tiempo demuestran que esa enfermedad colectiva se está transformando en curación y que hay cada vez más hombres que salen a recuperar el sentido. Quien está dispuesto a asumir la responsabilidad por su destino, se vivencia integrado en las leyes de este universo y pierde todo temor, porque ha encontrado la reunión con su fondo originario. Solamente esa reunión es la esencia de la verdadera religión. Solamente a partir de la sapiencia de su origen el hombre puede reconocer su meta. La meta es la perfección es la expresión de la unidad la unidad la llamamos Dios.